Hola a todos, hoy voy a hablar sobre los cambios cognitivos y su relación con la planificación educativa. El desarrollo cognitivo infantil es un campo de estudio principal para comprender cómo los niños construyen su conocimiento del mundo. Desde sus primeros años, los niños experimentan cambios significativos en su capacidad para percibir, recordar y razonar. La finalidad de este ensayo es examinar cómo estos cambios cognitivos influyen directamente en la planificación educativa, permitiendo diseñar estrategias pedagógicas que optimicen el aprendizaje y promuevan un desarrollo integral. Estrategia de gamificación para desarrollar habilidades cognitivas en estudiantes de preparatoria. Cepeda y Solis 2021 investigaron en Riobamba cómo la gamificación afecta las habilidades cognitivas de estudiantes de primer año de educación básica. Su estudio mostró que el uso de la plataforma virtual Classdojo influyó positivamente en el desarrollo de estas habilidades. De manera similar, Milenio 2019 también encontró que la gamificación tiene un impacto significativo en las habilidades cognitivas, en las habilidades de educación inicial. En el contexto educativo actual, donde la democracia influye en la dinámica social, la gamificación emerge como un tema relevante para el desarrollo de habilidades cognitivas. Los métodos tradicionales de enseñanza verticales están siendo reemplazados por enfoques que valoren la interacción y la experiencia del estudiante. Autores como Ausubel 2002 destacan la importancia del aprendizaje significativo, donde el conocimiento se adquiere a través de diversas interacciones. Vygotsky 1978 añade que el constructivismo social promueve el aprendizaje mediante la interacción social, fortaleciendo las habilidades cognitivas. La gamificación se basa en estos principios constructivistas, donde el conocimiento se construye a través de la interacción social y las habilidades mentales se desarrollan en este proceso. La gamificación, según Anchundia y Axibar 2021, consiste en integrar elementos propios de los juegos en contextos que no lo son, ya sean virtuales o reales. El objetivo es despertar el interés y provocar una conducta específica, creando un entorno atractivo con retroalimentación constante que mantenga al estudiante enganchado. En gamificación, la gamificación es una estrategia que utiliza el juego para transformar el comportamiento de los participantes, fomentando el trabajo en equipo, mejorando la comunicación y facilitando un aprendizaje significativo en un ambiente motivador. Todo ello en busca de una educación de calidad. La gamificación se ha convertido en una estrategia clave en la educación para motivar a los estudiantes y mejorar su rendimiento académico. Universidades de prestigio le utilizan para fomentar el pensamiento crítico, la toma de decisiones basada en datos y la colaboración. Bruhl 2016. Además, la gamificación nueva optimiza el aprendizaje y aumenta el interés de los alumnos, lo que facilita un aprendizaje significativo. Sus principales características
incluyen la integración de elementos lúdicos en el aula como estímulos, incentivos y retroalimentación, permitiendo aprender de los errores. Bringal, 2015. Esta estrategia de enseñanza optimiza la motivación para enriquecer el proceso de aprendizaje, fomentando un ambiente estimulante y participativo donde los estudiantes se apoyan mutuamente y logran los objetivos propuestos. En niños de preparatoria, la gamificación se adapta a su naturaleza en niños de preparatoria, ya que el juego es una actividad central en sus vidas, proporcionando experiencias significativas que se incorporan a su conocimiento. Esta metodología utiliza juegos, ya sean preexistentes o diseñados por los docentes, adaptados al contenido educativo. En la educación preparatoria, el aprendizaje basado en juegos fomenta la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades escolares. Según Fuentes et al. 2016, los videojuegos facilitan la instauración de competencias sociales al integrar elementos lúdicos y materiales del aula. Interpretan el uso de juegos como una herramienta de enseñanza que equilibra al niño con su entorno educativo. La gamificación influye en los elementos como estatus visible, objetivos, reglas, retroalimentación, recompensas, narrativa, opciones, la posibilidad de equivocarse, competencia, cooperación, tiempo limitado, progreso y sorpresas, que guían las actividades y crean un ambiente para que los estudiantes se involucren en el juego serio. Las habilidades cognitivas son procesos mentales a menudo inconscientes que utilizan capacidades innatas y aprendidas para procesar información del entorno. Se relacionan con la percepción, atención, concentración, memoria, resolución de problemas y creatividad. Pueden ser tanto inconscientes como intencionales, mostrando un mayor control sobre ellas. Se clasifican en básicas y superiores, donde las básicas son fundamentales para desarrollar las superiores, empleadas en diversos momentos del pensamiento. Chening, 2020. Existen varias clasificaciones de habilidades cognitivas. Guilford, 1967, propone que la habilidad cognitiva es el resultado de la combinación de operaciones, contenido y producto. El modelo de Bloom, 2015, organiza jerárquicamente habilidades intelectuales para discriminar metas educativas, dividiendo las tareas en 6 categorías: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Por otro lado, el modelo de Hamper, 1994, es un esquema teórico de habilidades de pensamiento crítico basado en el uso de competencias cognitivas para lograr resultados favorables. Frías, 2017. En el ámbito educativo, las habilidades cognitivas son cruciales para que los estudiantes logren en operaciones mentales complejas y asimilen los conocimientos del proceso enseñanza-aprendizaje. Capilla, 2016, destaca la relación entre habilidades cognitivas como la equivalencia, comparación y orden de fracciones
y el aprendizaje significativo de la suma, resta de fracciones. Desarrollar estas habilidades en la escuela facilitan la resolución de actividades en el aula. Constance 2016 subraya el papel fundamental del docente en una educación de calidad, actuando como mediador y acompañante cognitivo. El docente debe estimular a los estudiantes a alcanzar sus metas, aprovechar sus capacidades, fomentar hábitos y conductas deseables y convertirlos en constructores de su proyecto de vida, promoviendo la responsabilidad y autonomía. Sion et al. 2017 enfatizan la necesidad de cambios sustanciales en los sistemas educativos para favorecer el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes, utilizando su potencial y el apoyo tecnológico no solo como herramienta, sino como un soporte técnicamente fundamentado. Las habilidades cognitivas son esenciales en la educación porque permiten a los estudiantes dominar operaciones mentales complejas y apropiarse del conocimiento. Capilla 2016 destaca la importancia de habilidades como la equivalencia, comparación y orden de fracciones. En el aprendizaje de la suma y resta de fracciones, desarrollar estas habilidades en la escuela facilita la resolución de problemas en el aula. Según Constance de 2016, el docente juega un papel crucial en la educación de calidad al estimular a los estudiantes a alcanzar sus metas, aprovechar sus capacidades y fomentar hábitos deseables. Cárdenas 2017 subraya que la estimulación cognitiva es fundamental para el aprendizaje, ya que sustenta la atención y concentración necesarias para completar actividades sin distracciones. García et al. 2020 consideran que la gamificación es una estrategia basada en el juego para crear ambientes de aprendizaje significativos, recompensando a corto y largo plazo y fomentando la autorregulación, concentración, memoria y atención. Holguín et al. 2020 encontraron que la gamificación mejora el rendimiento académico si las aplicaciones están diseñadas bajo parámetros cognitivos adecuados, con elementos gamificados y el acompañamiento del docente. Pedrosa et al. 2018 confirman que la gamificación aplica principios del juego en el aprendizaje para influir en el comportamiento, aumentar la motivación y favorecer la participación activa de los estudiantes. Las interfaces tangibles permiten a los usuarios interactuar físicamente con la información, fomentando un desarrollo cognitivo exitoso y haciendo al estudiante protagonista de su propio conocimiento. Guía de actividades lúdicas para el desarrollo socioafectivo para estudiantes de Inicial 2, una propuesta educativa.
El crecimiento en los niños es un proceso que tiene muchas partes importantes y que sigue por toda la vida, abarcando aspectos como el movimiento, el pensamiento, las emociones y las relaciones sociales. Pérez 2002. Es crucial prestar atención a este proceso para que los niños puedan aprender, actuar, tomar decisiones, relacionarse y desenvolverse en su vida diaria. La idea de una educación completa que incluye muchas cosas viene de los 4 pilares de Jacques Delors, 1996, que la UNESCO apoya: aprender a saber, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esto quiero decir que las escuelas deben ayudar a los niños a crecer en todos los sentidos, no solo aprender cosas de memoria. Esto significa ayudarles a hacer cosas, a entenderse con otros y a ser ellos mismos, además de aprender. Esta forma de ver la educación no se enfoca Ver la educación se enfoca en la persona completa que crece durante toda su vida. La UNESCO 2021 propone que se preste mucha atención a la educación de los niños pequeños desde que nacen hasta los 8 años, porque es cuando aprenden las cosas más importantes para toda su vida. Esto ayuda a cumplir con los objetivos de la ONU para que todos tengan buena educación en el futuro, especialmente los niños más pequeños. Es muy importante educar a los niños desde pequeños para que tengan un buen desarrollo. Esto significa darles oportunidades para aprender y crecer, como dicen Collapse TN 2019. No podemos esperar que los niños aprendan solos, necesitan nuestra ayuda para crecer en todos los sentidos. Por eso, la educación debe ser algo que hagamos a propósito y con un plan, como dice Cuy en 1997. Los maestros deben saber que su trabajo es ayudar a los niños a desarrollarse de manera integral. Además, es fundamental que los niños aprendan a relacionarse con otros y a manejar sus emociones. Antes, esto no se consideraba tan importante en la escuela, pero la UNESCO 1996 dice que es esencial aprender a convivir y a ser uno mismo. En el mundo actual, es crucial que las personas sean equilibradas y puedan superar los problemas. También hay que tener en cuenta que muchos niños sufren por problemas familiares, económicos o por la violencia, como señalan Collapse TN 2019. Todo esto dificulta su desarrollo emocional. Por eso es clave enseñar a los niños a entender sus sentimientos y a relacionarse bien con los demás. La escuela puede ser un lugar donde se puedan llevarse bien, a comunicarse y a respetarse mutuamente. Así, la educación infantil puede ayudar a los niños a crecer como personas completas. El desarrollo infantil en los primeros años no debe ser considerado como algo que ocurre de forma natural, ya que la capacidad innata de aprender no asegura el bienestar del niño. Para que una persona alcance su máximo potencial es crucial potenciar su desarrollo y aprendizaje desde el inicio de su vida. Los procesos formativos como la enseñanza formal
son elementales para lograr este desarrollo integral, cuya en 1997. Por lo tanto, los educadores deben ser conscientes de su rol en la promoción en el desarrollo multidimensional de los niños. En este contexto, el desarrollo socioafectivo adquiere una relevancia especial, sobre todo en un mundo que necesita individuos equilibrados y resilientes. Factores como las familias disfuncionales y la violencia pueden tener un impacto negativo en este desarrollo. Collab Tenenbaum 2019. Por lo tanto, es fundamental fomentar relaciones armoniosas y habilidades socioafectivas en la infancia. Secretaría de Educación de Alcaldía de Bogotá, FS, ya que, como indica la UNESCO, desde 1996 es primordial aprender a convivir y hacer. Flores Ochoa 2013 señala que una estrategia de enseñanza existe solo cuando se presenta una serie de pasos organizados para alcanzar un objetivo educativo. La guía didáctica se dio como un recurso de enseñanza que facilitó la creación de la unidad didáctica mediante la aplicación del currículo, así como la planificación educativa que guía la labor del docente. A partir de esta guía se estructura una secuencia organizada de acciones dirigidas a lograr el desarrollo socioafectivo. La socialización es principal para el desarrollo completo de cada persona, ya que los seres humanos son sociales por naturaleza y necesitan interactuar con otros para crecer. El desarrollo infantil temprano es fundamental porque es cuando los niños aprenden a socializar y a desarrollar habilidades socioafectivas. La educación emocional ha sido valorada en los planes de estudio, integrándose a la visión integral de la persona y a la perspectiva tridimensional del niño que aprende, como señalan Woodman 1996 y el Mineduc 2014. Esto apoya la idea de que las personas pueden aprender a manejar sus emociones y que su actitud es importante para la socialización. En la educación inicial, el currículo define áreas de aprendizaje como la conexión emocional y social para los estudiantes de 0 a 3 años y la identidad, autonomía y convivencia para los de 3 a 5 años, dentro del eje personal y social. La educación ha tomado en cuenta la capacidad de socializar e interactuar que antes se daba por sentada. Se reconoce que la falta de desarrollo de habilidades socioafectivas puede llevar a problemas en los jóvenes como la depresión, el suicidio, la pertenencia a pandillas y la incapacidad para resolver conflictos, lo que destaca la importancia de procesos educativos planeados pedagógicamente. Vizguerra 2000 define la educación emocional como un proceso educativo continuo que busca potenciar el desarrollo emocional como un complemento primordial del desarrollo cognitivo, ambos cruciales para el desarrollo integral de la personalidad. Este proceso se enfoca en desarrollar conocimientos y habilidades sobre las emociones para que las personas puedan enfrentar mejor los desafíos de la vida diaria con el objetivo de aumentar el bienestar personal y social. Esta perspectiva recupera la dimensión emocional de la persona que antes no se consideraba.
parte del proceso educativo y une la emoción y la cognición. Además, otorga al afecto y las emociones un valor pedagógico importante, como afirma la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que destaca el afecto como una potencialidad pedagógica que puede mejorar las dinámicas escolares y fomentar relaciones cálidas. El gusto por el conocimiento, el buen trato, la comunicación asertiva y el respeto a los derechos humanos. Para que esto funcione, los docentes y estudiantes deben compartir y transformar el aula con una nueva visión del mundo. Según Flores Ochoa 2013, el desafío está en cambiar las percepciones y experiencias previas a través de estrategias de enseñanza. En el caso de los niños, se pueden potenciar 3 estrategias: el juego, las preguntas y la investigación. Estas estrategias deben ser utilizadas de manera que se seleccionen, organicen y dirijan contenidos a aprender con un objetivo claro, con un objetivo de información. Flores Ochoa destaca que el juego es una estrategia pedagógica excepcional para los niños. El juego es algo natural e imprescindible para los niños, quienes lo dominan y lo optimizan como una preparación para la vida y un medio para crecer. Para los pedagogos está destacado esta estrategia infantil fomenta el aprendizaje de la socialización de manera entretenida, la comprensión flexible de las reglas, la experiencia de la incertidumbre sin consecuencias negativas y la capacidad de ganar y perder con entusiasmo. Además, estimula la atención, colaboración, la cooperación, la conexión simbólica con el mundo exterior, la curiosidad, la imaginación y la exploración infantil. El desarrollo socioafectivo lleva a la competencia social, permitiendo a las personas relacionarse de una manera armoniosa, reconocerse y respetarse mutuamente, lo cual requiere una formación socioafectiva. La educación emocional es el camino pedagógico para lograrlo. Para educar en la socialización donde las emociones se expresan y gestionan, el juego infantil es una estrategia de enseñanza que puede transformar el aula y a las personas al futuro. Para que esto suceda, es necesario un cambio educativo que adopte una perspectiva transdisciplinar, ya que una lo cognitivo y lo emocional, como señala Sman 2002. Este filósofo argumenta que a vivir y aprender son inseparables, por lo que no se puede separar lo afectivo emocional de lo cognitivo en el aprendizaje y en la vida. Vivir lleva a aprender y viceversa, y los aspectos físicos y sociales están interrelacionados, por lo que las consecuencias pedagógicas se relacionan con procesos cognitivos y vitales como una misma experiencia de aprendizaje continua a lo largo de la vida. Tras reconocer la importancia del juego infantil, el currículo de educación inicial en Ecuador lo adoptó en 2014 como metodología de aula bajo el nombre de Metodología Juego-Trabajo, Mineduc 2014.
Esta metodología organiza ambientes de aprendizaje llamados rincones, donde los niños participan en actividades denominadas experiencias de aprendizaje. El propósito de estos rincones es ofrecer la oportunidad de potenciar diversas capacidades e intereses a la vez que se aprende jugando para lograr el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños. Por lo tanto, la estructura curricular diseñada refleja la integralidad del niño como persona y un desarrollo continuo hacia la educación general básica. Los ejes de desarrollo y de ámbitos de aprendizaje del currículo de educación inicial del Ecuador son: eje de desarrollo y aprendizaje, desarrollo personal y social, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, 0 a 3 años, vinculación emocional y social, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, 3 a 5 años, identidad y autonomía, convivencia, eje de desarrollo y aprendizaje, descubrimiento del medio natural y cultural, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, 0 a 3 años, descubrimiento del medio natural y cultural, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, 3 a 5 años, relaciones con el medio natural, relaciones lógico-matemáticas, eje de desarrollo y aprendizaje, expresión y comunicación, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, 0 a 3 años, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, expresión del cuerpo y motricidad, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, 3 a 5 años, comprensión y expresión del lenguaje, expresión artística, expresión corporal y motricidad. En Ecuador, la dimensión emocional se declara específicamente en el eje de desarrollo, aprendizaje, desarrollo personal y social en un proceso continuo que va desde la vinculación hacia la convivencia. Además, en el eje de expresión y comunicación se indica que la manifestación del lenguaje verbal y no verbal debe permitir la expresión de las emociones de manera que el niño avance en el lenguaje egocéntrico al lenguaje social. Por lo tanto, ambos ejes atienden el proceso formativo para el desarrollo socioafectivo. El desarrollo socioafectivo infantil se manifiesta a través de 24 ejes: desarrollo intrapersonal, desarrollo interpersonal, desarrollo, comunicación asertiva y capacidad para resolver problemas. Secretaría de Educación y Alcaldía Mayor de Bogotá, SF. Según Álvarez y Jurado 2017, los niños entre 3 y 6 años muestran este desarrollo a ser más independientes, intentar influir en el comportamiento de los demás y expresar seguridad en sí mismos. Esto coincide con el segundo ciclo de educación infantil inicial, donde las ilusiones de apego con padres o familiares han sido fundamentales para la construcción del autoconcepto y la autoestima, desde los cuales se relacionan consigo mismos y con los demás. Su autoconcepto y autoestima reflejan su desarrollo intrapersonal, su capacidad de relacionarse con otros y socializar, su desarrollo interpersonal y comunicación asertiva.
avanzando del yo a nosotros. Los autores, al igual que Flores Ochoa, 2013, afirman que el juego permite a los niños interactuar y avanzar de lo egocéntrico a lo socializado, siendo esta última una manifestación de desarrollo interpersonal. La representación de la vida real que los niños hacen al jugar va más allá de lo interpersonal. Durante el juego se comunican y transforman su lenguaje egocéntrico, interactúan aprendiendo a manejar asuntos como el poder, las reglas, la diversidad, la resolución de conflictos y la negociación. Durante el juego, los niños crean datos afectivos y aprenden a manejar sus emociones. Ocaña y Martín, 2011, argumentaron que la primera infancia es el momento ideal para estimular el potencial afectivo a través de la educación emocional. Aunque los humanos nacen con la capacidad de establecer vínculos y desarrollar afectos, necesitan aprender a desarrollar la competencia social interactuando con diversos agentes socializadores. El desarrollo de esta competencia emocional se manifiesta en niños empáticos, seguros, confiados, capaces de regular sus emociones, resolver problemas y ponerse en el lugar de los demás. Un desarrollo emocional positivo se convierte en una fuerza que motiva su comportamiento. Cuando el desarrollo socioemocional infantil se convierte en un objetivo pedagógico intencional a través de estrategias de enseñanza, Ocaña y Martín, 2007, sugieren que se preste atención a la regulación emocional, la capacidad empática, la expresión emocional y la comprensión emocional. La guía de actividades lúdicas para el desarrollo socioafectivo de los estudiantes de Inicial 2 fue diseñada una necesidad de intervenir en el desarrollo socioafectivo de los 29 estudiantes de la Escuela de Educación Básica Club Rotario Portoviejo, Manabí, Ecuador. Este grupo de estudiantes de 4 años necesitaba una intervención pedagógica para potenciar su desarrollo. El grupo de niños muestra poca independencia, lenguaje egocéntrico, falta de empatía entre el malestar ajeno, poca capacidad de regulación emocional y dificultad para ponerse en el lugar de los demás. Algunos niños se muestran reprimidos y temerosos y en situaciones de conflicto se vuelven agresivos y hacen rabietas. En definitiva, es necesario potenciar la convivencia en el aula y educar las emociones de los niños para lograr una socialización positiva. Para diseñar las actividades en el aula se siguieron 4 orientaciones metodológicas. 1. El juego. A través de la metodología juego y trabajo es la principal estrategia de enseñanza, considerando el desarrollo curricular por ejes, ámbitos y objetivos del subnivel. 2. La participación de los padres y adultos importantes para los estudiantes se integra en las actividades dentro y fuera del aula. En algunas sesiones planificadas se les considera participantes activos y en otras fuera del aula se les involucra como apoyo para el aprendizaje.
La lectura en el aula es una actividad diaria constante. A partir de los relatos propuestos, se realizarán actividades lúdicas y se fomentará el diálogo reflexivo para el cierre de la instrucción. Se integran las tecnologías de la información y la comunicación TIC como herramientas de aprendizaje dentro y fuera del aula. Los docentes han notado que los estudiantes están acostumbrados a usar videojuegos, dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas, videos y notas de voz. Por lo tanto, aprovechar lo que usan y aprenden en su vida diaria se convierte en una guía para enriquecer la práctica educativa. La visualización diaria de videos es una actividad constante en el aula durante las actividades lúdicas en alguno de los rincones y también como tarea posterior en casa con la participación de los miembros de la familia que son adultos significativos para el desarrollo socioafectivo del estudiante. Los aspectos metodológicos que permitieron la creación de la guía se relacionan tanto con el diagnóstico para caracterizar el contexto educativo al intervenir como con los procedimientos para diseñar el material de enseñanza. En cuanto al diagnóstico, se realizó trabajo de campo con un enfoque cualitativo utilizando técnicas de observación participante y entrevistas cualitativas. La observación se llevó a cabo en el aula para caracterizar al grupo y sus necesidades socioafectivas. Las entrevistas se realizaron a las docentes para conocer sus perspectivas sobre las necesidades a abordar. En general, los datos recopilados coincidieron en la necesidad de fomentar la convivencia, abordando aspectos como la regulación emocional, la capacidad empática, la expresión emocional y la comprensión emocional. En cuanto al diseño, se siguieron las fases de planificación, desarrollo y evaluación del material de enseñanza propuestas por el Instituto Electoral de México ISN 2018 para el diseño de materiales didácticos de educación cívica. En la fase de planificación se establecieron los elementos de entrada para el diseño, elementos curriculares y orientaciones metodológicas. Se precisó la metodología de trabajo, metodología juego-trabajo establecida por Mineduc 2014 y se definieron los requisitos importantes del diseño, secuencia de aprendizaje, estrategias de enseñanza y recursos. En la fase de desarrollo se recopiló información sobre juegos pertinentes para el desarrollo socioafectivo y los recursos que apoyan las estrategias. Luego se diseñó la secuencia didáctica y las estrategias de enseñanza. La fase de evaluación de enseñanza se diseñó adaptando la encuesta de satisfacción de materiales educativos diseñados del ISM de un cuestionario de 6 ítems con una escala de Likert del 1 al 5. Las dos docentes evaluaron la guía y los resultados fueron el 1
El 100 consideró que el material se adecua a las expectativas. El 100 consideró que los ejes, ámbitos y objetivos de aprendizaje se adecúan a las necesidades e intervenir. El 100 consideró que la estructura del material y contenidos y actividades es acertada. El 100 constató la presencia de la metodología juego-trabajo en la guía. El 90 estuvo totalmente de acuerdo en que el material podía mejorar en cuanto al diseño de las imágenes y colores. 6. El 100 valoró el material de enseñanza como mentorio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Propósito: potenciar el desarrollo socioafectivo de niños de 4 años en aspectos como regulación emocional, empatía, expresión y comprensión emocional a través de rincones de juego para fomentar la convivencia en el aula utilizando el juego como estrategia de enseñanza e integrando a la familia, la lectura diaria y las TIC en las experiencias de aprendizaje. Ejes, ámbitos y objetivos de aprendizaje. La selección de los elementos curriculares se basa en aquellos relacionados con el desarrollo socioafectivo. Específicamente se considera el eje personal y social, que incluye lo emocional como un continuo desde la educación inicial, y el eje del lenguaje, donde el lenguaje para la socialización es una expresión que une el progreso desde el lenguaje egocéntrico, mostrando en la base del yo y nosotros. En el eje de desarrollo personal y social, los ámbitos de desarrollo y aprendizaje son identidad y autonomía y convivencia. Los objetivos de aprendizaje son: 1. Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación, y desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con las personas de su entorno. Expresión del lenguaje. El objetivo de aprendizaje es desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción objetiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. Secuencia didáctica. Sesión 1. Eje de desarrollo personal y social, ámbito de aprendizaje e identidad. Objetivo 1. Contenido: reconozco las emociones básicas: alegría, tristeza, rabia, temor en mí y en las otras personas. Sesión 2. Eje de desarrollo personal y social, ámbito de aprendizaje, autonomía. Objetivo 1. Contenido: comprendo que cuidando mis emociones logro relaciones empáticas. Sesión 3. Eje de desarrollo personal y social, ámbito de aprendizaje, convivencia. Objetivo: los contenidos
Objetivo 2. Contenido. Valoro las semejanzas y diferencias entre los compañeros de clase. Sesión 4. Eje de expresión y comunicación. Ámbito de aprendizaje, comprensión y expresión del lenguaje. Objetivo 3. Contenido. Reconozco cuando otros necesitan mi apoyo y ayuda y expreso mi punto de vista mientras actúo. Sesión 5. Eje de expresión y comunicación, ámbito de aprendizaje, comprensión y expresión del lenguaje. Objetivo 3. Contenido. Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes. Estrategias de enseñanza. Sesión 1. La sesión 1 se centra en el eje de desarrollo personal y social, específicamente en el ámbito de la identidad y autonomía, enfocándose en el desarrollo y la identidad y autonomía, enfocándose en el desarrollo de la identidad. El objetivo es que los niños reconozcan su autoconcepto y la existencia del otro. Los rincones ofrecen juegos para comprender la propia identidad en línea con el contenido curricular. Reconozco las emociones básicas: alegría, tristeza, rabia, temor en mí y en las otras personas. Rincón de regulación emocional, juego de memoria de emociones. Rincón de capacidad empática, dibujo colectivo basado en el cuento, basado en el cuento Niña Bonita de Ana María Machado. Rincón de expresión emocional, teatrillo de emociones. Rincón de comprensión emocional, pintar las emociones de compañeros y familiares. La lectura del día es Niña Bonita. El diálogo reflexivo al final de la sesión aborda diferentes autoconceptos y las emociones experimentadas durante los juegos y el contenido de identidad de la lectura. La tarea para casa es el video ver el video del relato de Frank Tan que no lo eres y hacer un dibujo libre con la participación de la madre. Sesión 2. La sesión 2 también se enfoca en el eje del desarrollo personal y social en el ámbito de identidad y autonomía, pero centrado en el desarrollo de la autonomía. El objetivo es que los niños alcancen progresivamente la independencia como expresión del progreso emocional. Los rincones ofrecen juegos para comprender la autonomía en línea con el contenido curricular. Comprendo que cuidando mis emociones logro relaciones empáticas. Rincón de regulación emocional, juegos simbólicos sobre elegir ropa y vestirse. Rincón de capacidad empática, juego Simón dice para trabajar liderazgo y autonomía. Rincón de expresión emocional, dibujo colectivo basado en el relato Juan sin miedo de los hermanos Grimm. Rincón de comprensión emocional, juego de la gallinita ciega mientras se arman bloques. Se pinta con los dedos, se salta la cuerda,
Luego expresar cómo se siente al estar vendado y hacer actividades solo. La lectura del día es Juan sin miedo. El diálogo reflexivo al final de la sesión se centra en las diferentes emociones que sentimos cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos y sin ayuda, y las emociones experimentadas durante los juegos y el contenido de autonomía de la lectura. La tarea para casa es ver el video Estoy creciendo y hacer un collage de recortes con el padre sobre las ideas que comprenden de la historia. Sesión 3. La sesión 3 se enfoca en el eje de desarrollo personal y social en el ámbito de identidad y autonomía, centrado en el desarrollo de la convivencia a partir de la diferencia y la necesidad de convivir. El objetivo es que los niños reconozcan la relación entre la identidad, diferencia y convivencia. Los rincones ofrecen juegos para comprender el desarrollo curricular de contenido, valor o las semejanzas y diferencias entre los compañeros de clases mientras convivimos. Rincón de regulación emocional, juego de búsqueda del tesoro. Rincón de capacidad empática, teatrillo de la convivencia. Rincón de expresión emocional, juegos tradicionales. Rincón de comprensión emocional, dibujo colectivo basado en el cuento de Esopo 2, Gallos y la perdiz. La lectura del día es Los gallos y la perdiz. El diálogo reflexivo al final de la sesión aborda cómo convivir cuando jugamos siendo diferentes y las emociones experimentadas durante los juegos y el contenido de convivencia de la lectura. La tarea para casa es ver el cortometraje de Pixar y Pájaros Azules y hacer el dibujo colectivo con la participación de todos los miembros de la familia. Sesión 4. Los rincones ofrecen juegos para comprender la solidaridad en línea con el desarrollo curricular del contenido. Reconozco cuando otros necesitan mi apoyo o ayuda y expreso mi punto de vista mientras actúo. Rincón de regulación emocional, memoria de solidaridad. Rincón de capacidad empática, juegos de carreras en pareja. Rincón de expresión emocional, dibujo en pareja sobre el cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador. Rincón de comprensión emocional, juego de armar bloques o rompecabezas. La lectura del día es El traje nuevo del emperador. El diálogo reflexivo al final de la sesión se centra en la necesidad de apoyar a quien lo necesita y las emociones sentidas durante los juegos y el contenido de solidaridad de la lectura. La tarea para casa es ver el corto animal sobre solidaridad y hacer un dibujo con el apoyo del adulto significativo más importante para el niño. Sesión 5. La sesión 5 consolida la instrucción, consolida desde el eje
de expresión y comunicación en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje para que los niños reconozcan su expresión emocional. Los rincones ofrecen juegos para comprender las propias emociones y la necesidad de expresarlas en línea con el contenido. Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes. Rincón de regulación emocional, juego de relajación, hacer burbujas. En este juego participarán los padres en el aula. Rincón de capacidad empática, dibujo colectivo sobre el cuento de Max Bell, Sapo enamorado. Rincón de expresión emocional, teatrillo de emociones positivas. Rincón de comprensión emocional, juego encuentro caras con la ayuda de smartphone. Del representante y su participación encontramos y disfrutamos de caras que muestran emociones distintas en selfies, fotografías de lugares o de hechos, en reels o videos de Facebook. La lectura del día es Sapo enamorado. El diálogo reflexivo al final de la sesión es acerca de las diferentes emociones que percibo de nosotros y las propias reflexiones sentidas durante los juegos del día. La asignación final de la secuencia didáctica se hace dentro del salón con la participación del representante de apoyo. La actividad es dibujar con el representante cómo me siento el día de hoy y presentarla entre ambos a los compañeros del aula. La educación inicial ecuatoriana ha incorporado la educación socioafectiva en su currículo de manera continua desde los 0 hasta los 5 años, extendiéndose incluso hasta la educación básica, lo que indica la importancia que se le ha dado a esta dimensión dentro del enfoque de integralidad. Sin embargo, aún falta desarrollo curricular en el aula y en la práctica educativa. Para lograr el desarrollo socioafectivo, se ha priorizado el juego en la metodología juego-trabajo, pero no se ha convertido en una estrategia de enseñanza. En el grupo de estudiantes de educación inicial 2 con sus 2 docentes había juegos y expresión de emociones, pero no se había diseñado una estrategia de enseñanza. Por lo tanto, al no ser intencionado el aprendizaje como meta educativa, no se propiciaba el aprendizaje ni el desarrollo. La comprensión de lo que significa una estrategia de enseñanza fue esencial para identificar lo que debía ser intervenido, ya que se realizaban actividades sin una intencionalidad pedagógica. La secuencia didáctica diseñada permitió crear las estrategias necesarias para la regulación emocional, la capacidad empática, la expresión y comprensión emocional, organizadas en rincones como establece el Mineduc 2014. El juego se ha asumido como la estrategia principal, complementado con la lectura diaria de historias literarias infantiles y la intervención de cortometrajes y videos con la experiencia de aprendizajes. Además, se incluyó el acompañamiento de la familia al final de cada sesión como parte de la tarea de refuerzo que también utilizaba estos recursos TIC. La evaluación de las docentes sobre la guía fue positiva y le consideraron
meditoria. En resumen, un material de enseñanza basado en un diagnóstico pertinente en el cumplimiento del diseño curricular, en la indagación de insumos como lecturas y recursos TIC, y organizado en una secuencia didáctica con sus estrategias de enseñanza, puede ser un aporte valioso para los cambios que se aspiran en la educación, que ya están contemplados en los diseños, pero que requieren apoyo y acompañamiento para el desarrollo curricular. La participación de la familia en el desarrollo socioafectivo es fundamental, ya que el apego, la construcción del autoconcepto, las prácticas de socialización familiar, el progreso de la dependencia a la autonomía y la expresión y comprensión de las emociones se aprenden principalmente en el hogar. La escuela tiene la responsabilidad de hacer del desarrollo socioafectivo una directriz educativa y llevar a cabo los procesos formativos necesarios para el desarrollo humano, pero necesita el apoyo de la familia en lo aprendido, tanto en el hogar como en la escuela. Los niños deben encontrar las posibilidades para que su desarrollo emocional progrese realmente, por lo que es crucial integrar a la familia en las estrategias diseñadas. No debería concebirse el aprendizaje infantil sin esta decisión por el desarrollo curricular, y no desechar el aprendizaje de la vida en la escuela. Por ello, en la vida se deben aprovechar los recursos TIC en las experiencias de aprendizaje diseñadas e implementadas para que se aprenda en la escuela como ya los niños aprenden en la vida. Conclusiones. La gamificación, al integrar elementos de juego en la educación, se presenta como una estrategia efectiva para mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes. Autores como Ausubel y Vygotsky respaldan este enfoque, resaltando la importancia del aprendizaje significativo y la interacción social. Este método motiva a los estudiantes, fomenta el trabajo en equipo y facilita un aprendizaje más profundo y participativo, adaptándose a la naturaleza lúdica de los niños y enriqueciendo su experiencia educativa. En la búsqueda de una educación integral para la infancia, es primordial reconocer que el desarrollo de los niños va más allá del desarrollo-aprendizaje académico. El desarrollo socioafectivo aparece como un componente crucial, especialmente en un mundo que demanda individuos equilibrados y resilientes. Los educadores desempeñan un papel fundamental en este proceso, siendo responsables de promover un desarrollo multidimensional que abarque habilidades socioafectivas y relaciones armoniosas. Ante desafíos como familias disfuncionales y la violencia, fomentar un ambiente de apoyo y comprensión se vuelven más apremiantes. En este contexto, una guía de actividades lúdicas se presenta como un recurso valioso, ofreciendo estrategias prácticas para facilitar este desarrollo integral en estudiantes de educación inicial, asegurando que crezcan como individuos completos y preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno.